El Instituto de Salud Pública aprobó el uso de la vacuna Sinovac en niños y jóvenes desde los 6 años de edad. Para hablar del tema nos acompaña el director subrogante del ISP, Heriberto García. Doctor García, como siempre, un gusto tenerlo aquí en Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias, Andrés. Como siempre, también un gusto esta entrevista. Doctor, a ver, varias dudas, sobre todo uno que tiene hijos chiquititos de la edad o pegan en el palo ahí a los 6 años. ¿Por qué a partir de los 6 años? Bueno, lo que pasa es que nosotros tuvimos a la vista el estudio fase 1 y 2, ¿cierto? Que fue publicado en The Lancet, que tenía 3 grupos etarios definidos. Un grupo etario de 12 a 17 años, un grupo etario de 6 a 11 años y un grupo etario de 3 a 5 años. Y en el grupo etario de 3 a 5 años la cantidad de datos era mucho más baja y por lo tanto preferimos nosotros en este caso, para tener un N mayor, una cantidad mayor de niños revisados en esta materia, esperar los resultados fase 3, cómo vaya avanzando los resultados preliminares fase 3, que van viendo justamente si los niños, la vacuna es segura para ellos y también los datos de inmunogenicidad. Todo apunta a que sí, pero queremos ser mucho más precautorios porque claramente en estos tipos de cosas hay que ser bastante precavido y tener todos los conceptos de riesgo sobre la mesa. Por ejemplo, ¿podría calzar que se usen los datos del ensayo clínico que se va a iniciar en nuestro país? Por ejemplo, los datos que se inician en nuestro país, ¿cierto? Que está liderado por el doctor Kalergis y todo el equipo del Instituto Milenio, pero también están los datos que en su momento también hará Sudáfrica, que también va a ser parte del estudio multicéntrico que va a hacer Sinovac a nivel mundial con respecto a esta materia de fase 3. Insisto, probablemente en 3-4 semanas más van a haber algunos datos preliminares que nos van a decir es que la vacuna ya tiene bastantes datos con respecto al uso de 3 a 5 años, donde en el fondo se va a ver que la vacuna no va a producir mayores inconvenientes, van a ser los mismos problemas que presenta, ¿cierto?, desde los 6 hacia arriba, que el dolor en el brazo, un malestar general, que es parte, ¿cierto?, de lo que es un proceso de inoculación, pero no va a presentar mayores reacciones serias. Y por lo tanto, ahí nos va a dar mucho más tranquilidad para avanzar en ese rango etario. Sí, doctor García, 5 de las 8 personas que votaron hoy día votaron a favor de justamente aplicar esta vacuna a los niños a partir de los 6 años. Quizás de los guarismos que ha estado más apretado en todas las votaciones que ustedes han realizado respecto a vacunas de emergencia. Mira, lo que pasa es que acá lo que se está haciendo justamente es ver si ampliamos el rango etario y frente a la ampliación del rango etario, lo que yo creo que no cabía mayor duda era si se empleaba desde los 12 años. Y es por eso que en el fondo 2 personas aportaron diciendo que preferían mejor desde los 12 años. Patricia, ¿cierto?, como jefa de registro de autorizaciones, en la mirada más bien de un análisis de registro sanitario, considera que faltan mayores datos y por lo tanto ella prefirió abstenerse de aprobar en este momento y decir que faltan más antecedentes para avanzar. Pero es parte de los procesos. Son los guarismos propios de una decisión como esta. A nosotros nos gusta mostrar de manera transparente el guarismo y no manejarlo, que uno podría, ¿cierto?, haber hecho que todos aprobaran y no hubiera llevado ningún sentido, sino que básicamente ahí están los guarismos, están las votaciones, están las opiniones, y eso es lo que queremos nosotros mostrar transparentemente como ISP. Doctor García, hace muy bien explicarle a la gente también por qué solamente Sinovac para los niños menores de 12 años. Creo que, y usted lo confirma, obviamente, usted es el que sabe de esta información, en otras partes del mundo todavía no se prueba en niños las otras vacunas que existen y que están aprobadas a nivel mundial. En este momento hay pruebas que se están haciendo con la vacuna de Pfizer, tanto en Estados Unidos, tengo entendido que también en Reino Unido, donde son pruebas básicamente donde están aplicando incluso desde los 6 meses. Pero todavía no hay antecedentes, todavía no han presentado ninguna solicitud, ni tampoco han presentado, ¿cierto?, los manuscritos. Los manuscritos, entiéndase, como algo antes que se publique, y todavía no han presentado eso. Por lo tanto, hay que ver cómo eso avanza. En la FDA sí lo presentaron y solicitaron una aprobación para menores de 12 años, pero la misma FDA les dijo que todavía había que esperar, a propósito de que en el fondo los datos todavía no son suficientes. Probablemente hay que esperar más tiempo. Las vacunas tanto de Pfizer como AstraZeneca son vacunas que tienen un mecanismo de acción, también la de CanSino y la de Janssen, un mecanismo de acción que es completamente nuevo para vacunas, que se ha ocupado en algunos casos específicamente para el ébola, pero no se ha ocupado mucho para el uso masivo de vacunas. Por lo tanto, son vacunas que sí requieren un análisis mucho más exhaustivo de los estudios clínicos.
a diferencia de la vacuna CoronaVac, que es una vacuna que ya se ha probado el mecanismo de acción con la vacuna papiloma, con la vacuna de la hepatitis, con la vacuna de la influenza, ampliamente conocida por todos, y por lo tanto se sabe ya que son vacunas que parten con una ventaja desde el punto de vista de seguridad, y simplemente lo que uno pide con los estudios clínicos es corroborar esa seguridad. Doctor García, a ver, esta aprobación es en base a estudios que se han realizado en otros países, por ejemplo en China. ¿No corre ningún peligro que esos estudios o no sé, que la realidad en Chile sea distinta a lo de los niños chinos? No sé, uno se imagina desde la absoluta ignorancia. ¿No hay ningún peligro en eso? No, ninguno, desde el punto de vista de que tanto los niños chilenos, chinos y en realidad todo el mundo sí tienen una producción de anticuerpos más o menos importante, tienen un sistema inmune bastante activo. Lo que cambia un poco, y ahí viene la parte interesante de por qué aquí en Chile se aprueba, a diferencia de otros países, la vacuna desde los 6 años, tiene que ver, por ejemplo, con los índices de obesidad. Y es por eso que hoy día, dentro de las presentaciones, se presentó también el gran problema que tenemos nosotros, esta pandemia que tenemos de la obesidad en niños, que es bastante delicada, y que obviamente sabemos que la obesidad agrava la enfermedad COVID en caso de tenerla. Por lo tanto, consideramos que era muy importante justamente en Chile avanzar en la aprobación de la vacuna por esa situación específica de la obesidad y de la diabetes mellitus. Doctor García, sí. Recuerdan, efectivamente, en los menores de 6 hasta 8 años, 9 años, era como un índice bastante importante. Doctor García, de acuerdo a la aprobación de ustedes realizada hoy día, ¿qué niños no debiesen vacunarse? En este momento no existe una mirada de qué niño no debiese vacunarse. Deberíamos tener una mirada más bien, y ahí viene la importancia de la farmacovigilancia. Farmacovigilancia que necesitamos que sea mucho más activa, más proactiva también de parte, hoy día, como se va a empezar a vacunar en niños, también de los profesores en los colegios y también de los apoderados, ¿cierto?, sus padres y, por cierto, del equipo de salud. Nosotros hoy día en Chile tenemos una buena tasa de farmacovigilancia y notificaciones. Estamos sobre la media y sobre lo que nos pide la OPS, pero de todas maneras es muy importante seguir motivando las notificaciones de reacciones adversas de manera tal de poder dilucidar si existe alguna situación particular que requiera detener un poco la vacuna en cierto grupo etario o en ciertas situaciones particulares de ciertas enfermedades. Pero por el momento lo que sabemos es que la vacuna es completamente segura para todo tipo de niños. Sí, yo se lo pregunto porque recuerdo en otras conversaciones que tuvimos, en otras aprobaciones, sobre todo en la Sinovac, no se recomendaba a personas, en esa conversación eran temas de adultos, que hayan tenido shock anafilácticos, shock alérgicos. En este caso, ¿no corre para los niños que hayan tenido algún tipo de shock anafiláctico, por ejemplo? Lo que pasa es que esta vacuna en particular, con respecto al shock anafiláctico, ya se ha visto poblacionalmente en el uso de la vacuna a nivel poblacional, que no es una vacuna que produzca shock anafiláctico, es una vacuna muy poco reactogénica. No así la vacuna de Pfizer y la vacuna de AstraZeneca, que sí son más propensas al shock anafiláctico, más la vacuna de Pfizer que la vacuna AstraZeneca. Y por lo tanto, ahí obviamente ya hay otro tipo de precauciones que ya conocemos. En el caso de la vacuna CoronaVac de Sinovac no existe mayor antecedente de la anafilaxis. Hay casos de anafilaxis, por cierto, pero tiene que ver más bien con un tema más de casuística que de un proceso que uno entienda de que un niño en particular va a tener esta situación. Aquí también van a ser 2 dosis, va a ser el mismo tema que se ha aplicado con los adultos. Correcto, las mismas 2 dosis, dosis de adulto, la misma dosis, la dosis de adulto y la dosis de niño, son 2 dosis de 28 días de diferencia. Y por lo tanto, por eso más o menos especulamos que en 3-4 semanas, si es que comienzan los estudios fase 3 ahora, deberíamos tener algunos antecedentes porque en el fondo un niño se vacunaría, un niño de 3 años iría, y en 28 días después la segunda dosis, y ahí tendríamos ya un rango interesante un número interesante de analizar. Dado los tiempos que usted decía, perdón doctor, claro, esta es una respuesta que más se la debería preguntar a Paula Daza, la subsecretaria, pero más o menos, ¿cuándo uno podría ver que ya los niños podrían estar vacunándose en nuestro país menores de 12 años? Yo esperaría que a medida que esto avance, ¿cierto? Y el Ministerio logre organizar un poco el tema específico con los colegios, con los municipios para efectos de ir vacunando grupo etario, ¿cierto? En campaña de vacunación ya ha sido exitosa la vacunación en colegio a propósito de, por ejemplo, la influenza, a propósito de las campañas de vacunación como la vacuna del papiloma, cuando van a vacunar a los quintos básicos. Entonces uno esperaría que para allá apuntara, y desde ese punto de vista obviamente la subsecretaría va a ir dando avance a medida que vaya coordinando, ¿cierto?, con todos los equipos
y en eso el Programa Nacional de Inmunizaciones tiene a cargo esa materia. Doctor Heriberto García, director subrogante del ISP, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Que tengas buena tarde.